Hoy traigo otro video polémico. No mentiras, hoy no toca video polémico, hoy toca video analizando la historia de la medicina. Que la última casi me matan por expresar mi opinión. Cosa que no me extraña, la verdad, es como estamos a nivel biológico, estamos configurados de esta manera. Este libro, Behave, habla de esto, de cómo nuestro cerebro primate viene preconfigurado de esta manera y este comportamiento de ver a los nuestros como los correctos y a los que se salen de eso como enemigos a los que hay que atacar y matar, es como viene preconfigurado nuestro cerebro primate. Y este comportamiento lo tenemos los humanos, lo tienen los chimpancés, los gorilas y todos los primos de nuestra familia biológica. Así que no pasa nada. Lo importante es que la razón nos permite superar esta preconfiguración para ser mejores que esto. Y por suerte no necesito validación externa de mi inteligencia. Vamos al tema de hoy, la medicina hipocrática. Esa forma de entender el concepto de salud y enfermedad de la cual somos herederos directos, de la cual nuestra medicina actual ha bebido y de la cual toda la historia del desarrollo médico y científico es heredero directo. ¿Por qué fue una revolución y por qué hasta el día de hoy seguimos usando el juramento hipocrático como el código deontológico por antonomasia del médico? Pues la medicina hipocrática realmente a día de hoy ya sabemos que no surgió de la nada, que esta medicina viene de conceptos de la medicina egipcia, que probablemente fue la primera, al menos documentada, en la cual se empieza a tener una metodología de identificación de enfermedades, de planteamiento de causas naturales, que es quizá el paradigma que cambia más en este punto, y de tener una terapéutica también organizada para cierta enfermedad. ¿Esto qué significa? Que la enfermedad ya no se veía como un proceso mágico, religioso o un castigo divino o producido por fuerzas externas, demonios o brujos, chamanes, etc., sino que se empezaba a ver cómo la salud y la enfermedad eran procesos naturales y cómo el desbalance de algunas cosas era lo que causaba esa enfermedad, es decir, una causa natural. Y ese fue un paradigma que partió la historia de la medicina en dos, en una era pre-hipocrática y en una era post-hipocrática. Esas primeras pinceladas se veían en Egipto, aunque ellos todavía conservaban bastante del pensamiento mágico, pero sí que tenían textos de identificación de enfermedades y de planteamiento terapéutico con ciertas plantas, es decir, ante ciertos cuadros patológicos claros, tenían un tratamiento que era esta raíz, esta grasa con miel sobre esta herida para desinfectar. Esta fractura o esta luxación de hombro se puede entablillar de esta manera. Todas estas evidencias de estos procedimientos y de estas formas terapéuticas ya se empezaban a ver en la medicina egipcia. Y de hecho, al analizar textos prehipocráticos cercanos a ese desarrollo, se ve claramente esta influencia de los médicos egipcios en lo que serían los médicos, los asclepíades griegos. En Egipto como tal no está muy claro si existía la profesión médica como tal o hacía parte de un trabajo sacerdotal. Pero lo que sí está claro es que había personas especializadas en tratamientos puntuales y en patologías puntuales. Es decir, se empezaba a saber que alguien puede ser experto en algo. De hecho, en algunos de los textos egipcios sabemos, por ejemplo, que el faraón tenía un médico del ano. Efectivamente, para tratar sus hemorroides y sus problemas anales y rectales, había una persona específica que era la que más sabía de esto y era la que le servía al faraón para darle solución a sus problemas. Y de esta manera también había las personas con el conocimiento, por ejemplo, de parteros, de todo el tema obstétrico. Todo esto lo que evidencia es que se empezaba a hacer ese cambio del paradigma mágico de la enfermedad. Y como todo en este mundo, es una escala de grises, no hay blancos y negros. De esa misma manera, el desarrollo hasta la medicina hipocrática fue progresivo. Esos mismos conceptos fueron pasando y fueron influenciando los sanadores de las culturas que siguieron, la cultura minoica, la cultura micénica. Empezamos a ver que cada vez se viraba más hacia ese entendimiento de la enfermedad.
Y ya en los textos de Homero, la Ilíada y la Odisea se ven descripciones, nuevamente mezclados con algunos elementos mágicos, pero de el quehacer médico y de traumatología. Y de esta manera, de la mano del surgimiento de la filosofía, donde estos filósofos presocráticos empezaban a pensar en el mundo como una coexistencia de elementos, ¿no? Estaba Tales de Mileto, que hablaba del agua, Anaximandro, Pitágoras, Demócrito, todos estos filósofos presocráticos que empezaban a hablar del mundo en términos de elementos, tierra, agua, aire, fuego, estas cosas, allanaron el camino para que nombres grandes como Alcmeón, Empédocles empezaran a tener escuelas como tal médicas, en las que ya se empezaba a modelar que el cuerpo estaba compuesto de diferentes sustancias, que si esas sustancias no estaban en armonía, era cuando se producía la enfermedad, y que la terapéutica tenía que ir orientada a volver a poner y armonizar esas sustancias. Y finalmente, un 27 de agosto del año 460 a.C., en la pequeña isla de Kos, nace el nombre que cambiaría la historia de la medicina y el cual es el médico más famoso. Y es que sabemos de su veracidad histórica, que en algún momento se puso en duda por muchos textos ahora históricos que hacen mención a Hipócrates. Y también sabemos que Hipócrates de Kos ya fue famoso en su época, es decir, esa fama como el mejor médico la tenía mientras estuvo en vida. Y pasó su leyenda a la historia. Lo que sucede es que el Corpus Hippocraticum, esa serie de textos que condensan todo su conocimiento y ese nuevo paradigma médico, no lo escribió todo él. De eso se está bastante convencido en el mundo de los historiadores. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué es tan importante? ¿Qué es lo que cambió este tal señor Hipócrates y por qué es el padre de la medicina? Pues esto lo podemos resumir en unos cuantos puntos. El primer punto es, como lo había dicho, el hecho de desechar las explicaciones mágicas como causas de la enfermedad. El hecho de darle una explicación racional basada en la propia naturaleza como causa de la enfermedad. Eso fue un cambio de paradigma mental que trascendió más allá de la medicina. A partir de este concepto se derivan todos los demás. Un segundo punto importante paradigmático es el hecho de, si la naturaleza nos ha dotado de ciertos elementos y se disregulan, es la misma naturaleza la que probablemente tenga la forma de restaurar la armonía. Ese concepto de que naturalmente las enfermedades tienen una historia que puede ir a mejor, puede ir a peor, pero de que el propio cuerpo y la propia naturaleza tiene maneras de hacernos sanar, queda plasmado en varios de esos textos, como por ejemplo en el texto sobre epidemias o en el tratado sobre la dieta. El tercer punto, y creo que es básico y fundamental, que como decía antes no existía, es que constituyó la medicina como un tecne, como una técnica, es decir, un proceso que requiere un aprendizaje largo, arduo, metódico, que esto es súper importante, metódico, de aprendizaje al lado de un maestro que es quien va a transmitir ese conocimiento, y es en base a este conocimiento adquirido mediante un método que el médico puede decidir. Y eso nos hila con el siguiente punto, que es que no hay azar en la decisión del médico. Hay una recopilación de datos que el médico conoce y sabe bien, y a partir de esos datos se infiere una enfermedad, un pronóstico, un tratamiento. Y de esa inferencia se deriva el hecho de saber si el médico está ante algo que puede tratar o si el médico está ante algo que no puede tratar. Y es otra de las cosas más difíciles de aprender, que es entender la incapacidad del médico para tratar ciertas cosas, de entender las limitaciones que tiene la medicina, que las tenía en su momento, que las sigue teniendo hoy en día y que las seguirá teniendo, al menos eso pienso yo, tanto tiempo como exista la humanidad. Otro punto importante que hila con lo anterior es que a partir de ese conocimiento técnico, de hacer una inferencia de un diagnóstico y de saber el pronóstico, el médico se debe abstener de generar falsas expectativas, porque a partir de ese conocimiento de signos y síntomas se puede saber qué va a pasar. Y como decía, esa historia natural de la enfermedad parte de ese concepto hipocrático de que hay que observar.
y que a partir de la observación se puede aprender. Y que tras ver uno y otro paciente, si al principio tienen esto, luego desarrollan esto y luego se mueren, el siguiente que tenga esto, muy probablemente desarrollará esto y seguramente morirá o vivirá. Pero ese concepto metódico nace de la medicina hipocrática. Y en ese sentido, el ejercicio médico de hoy en día no ha cambiado. Seguimos estudiando en las facultades de medicina la forma de hacer medicina de Hipócrates, que consiste en, primero, hacer una anamnesis, que es que el enfermo explique qué le está pasando. Luego, entender cuáles son los antecedentes para entender el contexto en el cual se desarrollan esos síntomas que el paciente está refiriendo. Posteriormente, se debe hacer una exploración física para ya no solo saber los síntomas, sino saber qué signos clínicos hay, y esa es la semiología. La semiología, ver los signos a través de la exploración física, tenía pinceladas en los egipcios y en los siglos posteriores, pero se generó un método en Hipócrates y la escuela hipocrática, obviamente. Y a partir de antecedentes, anamnesis y exploración física se puede deducir un diagnóstico o se pueden pensar pruebas complementarias que pedir para llegar a ese diagnóstico. Y a raíz de esos resultados, plantear una terapéutica. Esa forma de hacer medicina, que es la misma que sucede hoy en día, cada día en un hospital, es lo mismo que hacía Hipócrates y todos sus alumnos desde entonces. Es decir, desde hace 2500 años todos los médicos hacemos exactamente lo mismo. Pequeña cosa que fue aportar Hipócrates y su escuela médica. Y este salto gigante en el tiempo que perdura hasta nuestros días hace que su nombre nunca vaya a ser borrado de nuestras memorias y de la historia de la medicina. Pero eso no quiere decir que todo lo hiciera bien, obviamente. El paradigma médico de la medicina hipocrática es la teoría de los 4 humores. ¿Y qué son los humores? Esas 4 sustancias de las cuales se compone el cuerpo. Que de esta teoría ya hablaremos más adelante, pero bueno, esta fue la teoría que predominó por más de 1000 años, que no es cómo funciona el cuerpo. Pero fue una teoría que dejó de lado la magia y aportó datos. Aportó hechos. Hechos que se podían ver e intuir con los ojos. Y que fue la mejor aproximación que tuvieron durante muchos años. Otro punto en el que fallaron es que en anatomía no ahondaron prácticamente nada. Los conocimientos anatómicos se quedaron estancados también durante 1000 años. Nunca nadie pensó en ver si lo que había descrito Hipócrates y después Galeno era realmente como un cuerpo humano, y decir que no lo era se convirtió prácticamente en una herejía. Al final ese espíritu de observación se estancó en que Hipócrates era la última palabra. Eso frenó el avance de la ciencia médica. Uno de esos puntos que lo frenaron fue justamente el conocimiento anatómico limitado que tenían, que con ese conocimiento extrapolado de cerdos y cabras no se podía avanzar más en humanos. Pero con todo y estas deficiencias, como dije al principio, Hipócrates es el padre de la medicina y el ejercicio moderno de la medicina sigue teniendo la estructura que este buen hombre y la escuela médica que fundó promulgaron. Y sigue tan vigente en nuestros días como lo que hacía un médico en el año 300 en Atenas. Y el código de ética médico, la deontología del médico, que se jura en todas las facultades de medicina al terminar la carrera, y los principios éticos básicos derivan directamente de ese juramento al cual él da su nombre, el juramento hipocrático. Ese fin último de todo médico, donde el bien del paciente es la luz que guía el ejercicio médico, nace de Hipócrates. Juramento hipocrático que a día de hoy, por desgracia, se les ha olvidado a muchos médicos, a pesar de haberlo jurado en las facultades. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión, cuando quiera recibir insultos otra vez. Eso ha sido todo el tema por hoy. Déjame saber si tienes alguna pregunta de lo que he hablado hoy o algún tema que te haya parecido más interesante. Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos la próxima.